Con su permiso, Presidenta, efectivamente, pues con las buenas noticias del importante avance que tiene el programa de vivienda para el bienestar. Adelante, por favor. Este dato y esta claridad con la que expone la Presidenta del programa de vivienda para el bienestar es bien importante. Originalmente, la meta planteada fue de 1 millón de viviendas nuevas a través de, básicamente, de Infonavit y CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Conforme fue pasando el tiempo, se fue consolidando el programa. Hoy el gran reto sería 1.800.000, como dice la Presidenta, pero al menos de ese 1.800.000 sería la conclusión de 1.250.000. ¿Cómo se distribuye esa meta? Básicamente se incrementa de manera sustancial Infonavit con 1.200.000 que tiene toda esta capacidad, 500.000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda y ya se suma 100.000 viviendas a partir de Foviste. Entonces esa es la propuesta. Estamos haciendo todo el esfuerzo por llegar al 1.800.000 y estos datos también son bien importantes. En total, para este año ya se logró alcanzar el suscribir 393.686 viviendas a través de Infonavit y de CONAVI en todo el país. Quiere decir que se superó la meta, si ustedes recuerdan en la conferencia pasada, ya estábamos alcanzando las 390.000, ahora superamos un poquito más. Esto representa entonces que se beneficiarán a 1.4 millones de personas en 478 proyectos en 31 entidades del país. Entonces, este es el dato duro. Cuando señalo que son suscripciones, es que implica llegar a suscribir con menos contratos, significa contar con el suelo, contar con todas las factibilidades, elaboración de proyectos. Entonces, todos estos contratos se lograron en estos más de 470 proyectos. También se otorgaron 420.000 subsidios o apoyos o créditos en todo el país. Un número muy importante fue en el oriente del Estado de México con más de 100.000 apoyos, que también supera la meta prevista originalmente para 2025. Y con esto se beneficia a 1.5 millones de personas. Adelante. De la certeza jurídica que también nos habló la Presidenta, en 2025 se entregaron 270.000 documentos, una parte a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable con escrituras en los lotes de las familias y el resto con documentación de Infonavit y de Foviste, que se refiere a la certeza jurídica, a la liquidación de créditos y que también ha tenido un gran impacto. 970.000 personas beneficiadas en 2025. Adelante, por favor. Un programa muy importante que se sumó a Vivienda para el Bienestar tiene que ver con mejorar las condiciones crediticias de los créditos, de lo que se llegó a llamar los créditos impagables, y entonces con Infonavit y con Foviste se mejoraron las condiciones crediticias de 4.8 millones de personas. Adelante. De la meta de 2026, que también ya está muy avanzado con todo lo que se trabajó en 2025, la meta es la 400.000 viviendas, con lo que llegaremos prácticamente al 50% de la meta sexenal. Ya hay la reserva territorial necesaria para lograrlo. En realidad, hoy ya existe esta reserva para construir 900.000 viviendas. Adelante.
Vamos a dar certeza a 200,000 familias. Quiero decirles que desde el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, este año, si bien la meta para el INSUS se alcanzó 20,000 escrituras, para este año se va pues prácticamente multiplicar por 10, ya que se avanzó en todos los procesos previos para lograr esta escrituración. Y adelante, por favor. Sí, creo que ya con esto concluimos el resumen general de los avances de este gran programa. No puedo evitar insistir con todas las personas que nos escuchan en que no caigan en fraudes, que todos los trámites han sido muy ágiles en todas las instituciones, que a través del portal viviendabienestar.gov.mx accedan para todas las dudas y aclaraciones. Ya los compañeros Yamneli, Octavio y Rodrigo nos darán detalles, pero verán este gran avance que se ha hecho de manera directa y sin intermediarios. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Rodrigo. Allá también. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todas. Vamos a dar cuenta de cómo vamos en la CONAVI. La que sigue, por favor. Bueno, el programa seccional son 500,000 viviendas nuevas en unidades habitacionales y 300,000 mejoramientos. El programa de este año era arrancar las 86,000 viviendas nuevas y los 100,000 mejoramientos. Recordar que estamos construyendo viviendas de 60 metros cuadrados para las familias y un prototipo especial para jóvenes, una vivienda renta para jóvenes. Ya entregamos los 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México para ampliar, mejorar la vivienda de los que recibieron este apoyo. La que sigue, por favor. Una cosa muy importante es el apoyo de los municipios, de los gobiernos estatales y de la federación para el tema del suelo. La CONAVI está trabajando con suelo donado por esos tres órdenes de gobierno. Tenemos 381 predios que suman 1,741 hectáreas para hacer 204,734 viviendas. Y ahí ponemos en este cuadrito cómo está distribuido los predios, las hectáreas y las viviendas para cada uno de los estados de la República. La que sigue, por favor. Para este 2025 que terminó, estamos trabajando en 214 predios, en 971 viviendas y tenemos ya en ejercicio en obra 82,497 viviendas. Y también ahí ponemos un cuadrito donde está cada uno de los estados, cuántos predios, cuántas hectáreas y cuántas viviendas ya estamos construyendo de estas 82,497 viviendas. La que sigue, por favor. Este es como está desarrollándose el trabajo que termina el 2025, que tenemos contratados y en proceso de obra 133 predios que suman 49,339 viviendas. Cuando decimos están en obra, nos referimos ya están pegando bloc, poniendo losas, ya están levantando los edificios. Y cuando hablamos de viviendas que están en trabajos preliminares, estamos hablando de acomodo de tierra, de las plataformas, de la armazón de las cimentaciones. Ahí tenemos 81 predios, 33,158 viviendas. Y traemos 13 predios que están desarrollándose los proyectos ejecutivos. En total suman las 86,000 viviendas que están en proceso. De esas 86,000 viviendas, el 20% son prototipos de vivienda para jóvenes de 40 metros a 45 metros cuadrados, 17,200 viviendas para jóvenes que estudian y jóvenes que trabajan. La que sigue, por favor. ¿Cómo va el avance? Aquí presento una serie de imágenes de cómo va el avance de la obra. Este es en Los Cabos, allá en Baja California Sur,
Con ese arrancamos el programa de vivienda para el bienestar allá en Los Cabos. Prácticamente la unidad está ya levantada, terminada. Estamos construyendo 704 viviendas, que es para la reubicación de las familias que viven en la zona de riesgo en el río seco de allá de Los Cabos. La que sigue, por favor. En Cajeme, en Sonora, estamos construyendo 302. Son no solo 302, si vemos luego el cuadro, en Sonora tenemos 6,000 viviendas en procesos. Solo estamos mostrando algunas de las obras. La que sigue, por favor. En Tepic, Nayarit, estamos ahí, este proyecto son de 304 viviendas. La que sigue, por favor. En Yurecuaro, ahí en Michoacán, son 448 viviendas. La que sigue, por favor. En San Agustín, Tlaxiaca, estamos construyendo 2 unidades habitacionales. Esta es de 2,500 viviendas en un predio que se llama Destic, allá en el estado de Hidalgo. La que sigue, por favor. Y este es Signova, también ahí en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca. Aquí son 1,410 viviendas en un predio que se conoce como Signova, como Signova. Sí, adelante, por favor. Aquí estamos en Querétaro, Ezequiel Montes, estamos construyendo 148 viviendas en este predio. La que sigue, por favor. Aquí estamos en Puebla, en el municipio de La Esperanza, 360 viviendas. La que sigue, por favor. Cuautla de Morelos, 512 viviendas. La que sigue, por favor. San José, Chiapa, allá en Puebla, 1,160 viviendas. En Huimanguillo, Tabasco, 880 viviendas. La que sigue, por favor. En Tapachula, Chiapas, 1,424 viviendas. En Mérida, Yucatán, 50 viviendas prácticamente terminadas. En Tepacán, también allá en Yucatán, 100 viviendas. La que sigue, por favor. Y esos son los trabajos preliminares en Tamaulipas, Sinaloa, Durango, en Chihuahua. Esa es, digamos, una muestra de los avances de la obra de la CONAVI. La que sigue, por favor. ¿Y cómo construimos el padrón? Aquí es muy importante porque la instrucción de la presidenta para iniciar el proceso de vivienda es no tener intermediarios, que la relación del gobierno y los programas sea directamente con la gente. Entonces, hicimos un diseño para que todo mundo que quiera ser parte del proyecto de vivienda pueda hacerlo, pueda participar. Realizamos en 3 etapas los registros. Se instalaron 181 módulos de registro en 30 estados de la República. Se registró un total de 223,204 personas. En agosto, 93,216, en septiembre, 61,304 y en noviembre, 68,648. Una vez que hicimos la revisión, recuerden que las familias no deben ser derechohabientes, ni de Infonavit ni de Infoviste, no deben de tener propiedad y deben de ganar menos de 2 salarios mínimos. Cuando se hace ya el filtro, nos quedaron 180,809 familias viables para el proceso de esta primera etapa. Siempre es muy importante decir que estamos hablando de la primera etapa de vivienda, de lo que van a ser las 500,000. Y luego pasamos, la que sigue por favor, a las asambleas y los sorteos. Es decir, todo el mundo donde la demanda rebasa las viviendas que van a hacer, entramos a un proceso de sorteo. Realizamos 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 estados de la República. En los casos donde los proyectos suman más de 150 viviendas, pasamos directamente priorizando y asignando de manera directa a adultos mayores y a personas con discapacidad, y los demás los mandamos al sorteo. Terminamos con vivienda familiar con 65,998 familias ya asignadas a los proyectos de esta primera etapa, con un número de viviendas de 16,499 para jóvenes para vivienda en renta. En un total tenemos ya un padrón definido de 82,497 viviendas. La que sigue, por favor.
Ya para finalizar, tenemos aquí las redes por las cuales nos podemos comunicar, tener información, la de atención, la de quejas, las redes y lo del portal ciudadano. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias a todas y a todos. Adelante ya. Aquí. Con el permiso de la presidenta, buenos días a todas y todos. Voy a informar los avances del FOBISTE. Adelante, por favor. ¿Cómo cerramos la cartera en 2025? Con 845,661 créditos vigentes. ¿Y cómo se divide esta cartera? El 70 o poco más del 70% para personas activas, personas jubiladas 14.2%, fuera del sector 15.5%. Aquí en esta cartera o en este segmento de personas que trabajaron en el gobierno y que obtuvieron su crédito, la cartera vigente es del 19.2%, es decir, más de 25,000 personas que fueron trabajadoras al servicio del Estado siguen pagando su crédito y el 80.8% dejan de pagarlo. Y ahorita quiero anunciar un beneficio para todas ellas y para todos ellos. En relación al programa de justicia social que pudimos hacer gracias al decreto de la presidenta y que tiene esta meta de 400,000 personas acreditadas, ya cumplimos nuestra primera etapa al 100% en la que se beneficiaron de manera principal a las personas pensionadas y jubiladas. La segunda etapa ya alcanza el 73% y este 30 de enero vamos a concluir el 100%, y la tercera etapa, que se trata de las reestructuras de personas activas, la vamos a concluir el 15 de febrero del presente año. Recordemos que el programa de justicia social con el que se condonan y se están resolviendo y liquidando los créditos para el caso del FOBISTE comenzó en el mes de mayo después de la publicación del decreto de nuestra presidenta y hemos beneficiado a más de 247,000 familias hasta la fecha. Y esto ha sido posible por la difusión que ha tenido también nuestra campaña, la siguiente, de actualización de datos. Esto cobra mucha importancia porque es la forma en que nos comunicamos con las y los trabajadores al servicio del Estado. Les queremos reiterar e invitar a que actualicen sus datos mandando un WhatsApp al 800-368-4783. Lo pueden hacer también en nuestro portal fobiste.gov.mx o en las oficinas, los departamentos de vivienda que tenemos en cada uno de los estados. Es menos de 2 minutos y les solicitamos que tengan su CURP a la mano. Esta actualización de datos, la siguiente por favor, nos ha permitido entregar constancias de finiquito a las personas a las que ya se les liquida su crédito, en las que ya les anunciamos que se acaba la deuda con el FOBISTE, que hay estados de cuenta en ceros en 27 entidades. Y también esta misma campaña de actualización de datos nos ha permitido enviar las cartas con las buenas noticias del Gobierno de México por condonaciones de intereses y de adeudos a más de 83,377 personas a través de las y los carteros de México y el Servicio Postal Mexicano. ¿Cómo avanzó y cómo quedó nuestra colocación de créditos en el 2025? Alcanzamos el 96.8%, más de 30,000 créditos otorgados y de ellos colocamos 8,143 a personas, a servidoras públicas y a mujeres pensionadas. Y nuestro promedio de crédito se mantiene por 1,100,000 pesos a nivel nacional. La siguiente. Aquí me permito informar sobre la situación financiera del FOBISTE. Tenemos un índice de morosidad que se mantiene el 9.5%, el índice de fortaleza patrimonial por el 19.2%, la disponibilidad financiera es de más de 84,000 millones de pesos. El FOBISTE en el 2025 recaudó casi el 3%, mucho más que en 2024, y eso nos permite tener nuestro programa de justicia social con lo que estamos resolviendo los créditos y también nuestro programa de vivienda del FOBISTE para las personas derechohabientes. ¿Cómo vamos a tener este programa de crédito?
Crecimos la meta en financiamientos, queremos otorgar 42,768 y ya incluir las acciones de vivienda a través de los créditos Renovaviste para rehabilitar y remodelar las viviendas, y también el crédito Tú Construyes, con el que fomentamos la autoproducción de vivienda con una inversión de más de 35,000 millones de pesos. En relación a la escrituración, la siguiente, y liberación de hipoteca, decirles que encontramos al Foviste con un rezago de más de 41,686 testimonios y alcanzamos en 2024 el 50% de este rezago. En nuestra meta ordinaria, es decir, lo que hacemos todos los días, en 2025 hicimos más de 48,000 cancelaciones de hipotecas a favor de las y los trabajadores del Estado. En cuanto al programa de vivienda, como saben, tenemos una meta sexenal de 100,000 viviendas que suman al programa Vivienda para el Bienestar, y este año construiremos 20,000 viviendas. Actualmente ya contamos con 26 predios en 15 entidades. Estamos listas y listos para arrancar nuestro programa seguramente en Puebla de Zaragoza, donde construiremos 480 viviendas y ya estaremos dando ese banderazo de salida. Ahora, solamente en resumen, ¿qué hicimos en este 2025? Un programa de justicia social que beneficia a más de 400,000 familias, un programa sin precedentes con el que se están resolviendo los créditos, pero también se están restituyendo los derechos de las personas trabajadoras al servicio del Estado. Una campaña de actualización de datos, nuevos programas de crédito como Foviste Mujeres, Tú Construyes y Renovaviste, y también acciones de territorio para acercarnos a las y los trabajadores al servicio del Estado, como Foviste en tu comunidad, donde llevamos los servicios del Foviste para que las personas no recorran más de 3 horas de camino a nuestros departamentos de vivienda. Foviste en tu oficina, lo mismo para que los trabajadores no salgan de sus espacios de trabajo, y el programa de vivienda. Muchísimas gracias a todas y todos. Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, informarles acerca de los avances del Infonavit. La primera, por favor. Bueno, informarles que en este año pasado alcanzamos a contratar de una meta de 1,200,000 viviendas que tenemos para el sexenio, alcanzamos a contratar a diciembre 31 311,000 viviendas. En lo que llevamos ya de enero hemos sumado 8,000, por lo que al día de hoy tenemos 319,000 viviendas ya contratadas. Hay que recordar que iniciamos el programa de Vivienda para el Bienestar en abril por el tema de la reforma legal al Infonavit. Se nos fueron los primeros 3 meses, pero alcanzamos a esta cifra. Estamos considerando que para este año una meta de 396,000 viviendas contratadas. Ya tenemos los proyectos, los consideramos viables y pensamos que esta meta es alcanzable, con lo que sumaríamos al final de este año cerca de 700,000 viviendas y nos quedarían 500,000 viviendas para completar del 27 al 2030. Esto implica lo que llevamos hoy, el 27% de la meta con respecto al 1,200,000 viviendas. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento por estado de las 311,000 viviendas contratadas. En primer lugar, Veracruz con 40,000, Tamaulipas con 37, Quintana Roo con 31, Yucatán cerca de 30, al igual que Tabasco, y así sucesivamente para todos los demás estados. Esto es lo de 25. ¿Qué estamos pensando para el 26? La que sigue, por favor.
Bueno, lo que aparece en color naranja es 25 y en color oscuro sería lo que estamos pensando contratar este año. Por ejemplo, en Tamaulipas vamos a llegar a 56, en Veracruz a 53, Quintana Roo igual a 53, Baja California 46 y así sucesivamente hasta llegar a las 404,000 viviendas que tenemos pensadas contratar en 2006. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es importante señalar que prácticamente todos los derechohabientes del Infonavit que no tienen un crédito hipotecario y que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos tienen derecho a un crédito para vivienda. Es importante decir que se acabaron los requisitos en el Infonavit, es 25, 30 requisitos, alcanzar los 1,080 puntos. La presidenta nos pidió que simplificáramos y lo hicimos de manera tal que prácticamente ya no hay requisitos. ¿Qué se requiere para obtener un crédito? Se requiere ser derechohabiente, que es condición. Se requiere estar en el rango de menos de 2 salarios mínimos y se requiere no tener un crédito hipotecario. Prácticamente todo mundo puede obtener un crédito. La buena noticia es que el crédito que recibe el que gana un salario mínimo y hasta 2 es equivalente al costo de la vivienda. La vivienda vale en promedio 600,000 pesos y los derechohabientes entre 1 y 2 salarios mínimos reciben en promedio entre ese mismo monto, 600,000, de manera tal que al autorizarse el crédito prácticamente pueden obtener la vivienda. La que sigue, por favor. El avance en obra y colocación de vivienda. Bueno, aquí decirles que dado que iniciamos en abril, ya muchos desarrollos empezaron a entregar vivienda a partir de fines del año pasado. Aquí el dato está un poquito atrasado, son 4,700 viviendas que ya tenemos entregadas también no son 3 estados, son 15 estados, 22 municipios y 38 desarrollos. Hay un error en la gráfica y es muy importante que la gente sepa, y voy a aprovechar porque no siempre se tiene esta oportunidad, para que los derechohabientes de Michoacán, de Coahuila, de Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y próximamente la semana que entra en San Luis Potosí, sepan que ya estamos entregando vivienda en esos estados. De estas 4,700 viviendas que se han entregado, en términos de género, prácticamente el 49,9% es para hombres, lo mismo que para mujeres. Ligeramente arriba son mujeres las que han adquirido al día de hoy los créditos. Y algo que es muy importante, jóvenes menores de 29 años, entre 18 y 29 años, casi el 40% de la vivienda que llevamos colocada al día de hoy. Entre 39 y 30, el 37%. Entre 49 y 40 años, el 18%. Adultos de 59 a 50 o de 50 a 59, el 6%. Y inclusive adultos arriba de los 60 años también han tenido la posibilidad de obtener un crédito. Algo que también es relevante decir es que el 85% de quienes les hemos entregado vivienda al día de hoy tienen un rango de salario entre 1 a 1.5 salarios mínimos y el resto entre 1.5 y 2. Estamos cubriendo exactamente el objetivo del programa. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un video, si me permite, Presidenta.
gobernantes, los que estaban en el Infonavit, crearon créditos injustos, impagables, para beneficio de los que habían construido las viviendas y beneficio de unos cuantos. Pero ahora el Infonavit cambió. Nos comprometimos a que el Infonavit iba a construir vivienda para quien menos tiene y ya está en la Constitución y en la ley del Infonavit. Y nos comprometimos todo el equipo a que íbamos a construir 1.200.000 viviendas en el sexenio para quien menos tiene, para quien gane entre 1 y 2 salarios mínimos, y hoy estamos entregando vivienda. Este video que vimos no es un render, no son fotografías, es un desarrollo del Infonavit para vivienda para el bienestar. Está muy bonito, está en Playa del Carmen. Ahí la presidenta nos hizo el favor de iniciar la entrega de viviendas. Son casi 1,000 viviendas, pero ese es el tipo de vivienda que se está construyendo. Vivienda tal y como nos pidió la presidenta, bien ubicada, con todos los servicios, 60 metros, sala, comedor, cocina, baño completo, 2 recámaras, cuarto de servicio. Se cumple perfectamente con las indicaciones que nos dio la presidenta. Son casas muy dignas y el precio es promedio 600,000. Lo que sigue, por favor. Bueno, hablarles de los créditos del Infonavit, en este caso Mejoravit, que es para mejora y ampliación de vivienda. Teníamos una meta en este año de 225,000 créditos, alcanzamos a llegar en diciembre a 290,000. La que sigue, por favor. Y esto que es muy importante, los créditos impagables. Cuando inició esta administración, le informamos a la presidenta que habían 4.856.000 créditos impagables. Esto es, aunque la gente pagara intereses y capital, se les cobraba un interés, el incremento del salario mínimo, y eso convirtió a todos estos créditos en impagables. Le informamos a la presidenta que traíamos cerca del 50% de cartera vencida y la presidenta nos dijo hay que resolver. Y nos comprometimos a resolver durante el año pasado, y nos da mucho gusto informarle, presidenta, que al 31 de diciembre del año pasado quedaron completamente reestructurados y saneados estos 4.850.000 créditos. Hay un micrositio en el Infonavit donde los derechohabientes que tienen este problema pueden consultar los beneficios que obtuvieron de esta reestructura. ¿Cómo ingresan al micrositio? Es muy sencillo. Ponen su nombre y su fecha de nacimiento y entran. Si no se acuerdan de su nombre y de su fecha de nacimiento, ponen el número de seguridad social y entran, o con su número de crédito, una de las 3, y se encuentran con lo siguiente. La que sigue, por favor. Bueno, antes de ponerle los ejemplos, ¿cómo quedaron saneados estos 4.856.000? 261,000 de estos, cuando se reestructuró, quedaron pagados, ya no deben nada. 1.147.000 tuvieron una reducción de saldo inmediata y 3.446.000 se les redujo la tasa, el saldo, o sea, tuvieron una quita en su saldo y tuvieron otro tipo de beneficios. O sea, todos quedaron en condiciones de poder pagar tranquilamente ya sus créditos. Veamos algunos ejemplos de cómo aparece en el micrositio estos beneficios. Bueno, yo estoy jugando aquí, ¿o qué? Bueno, la que sigue, por favor, es lo mismo. Así aparece, por ejemplo, el Sarminia, con su crédito fulano,
ha sido liquidado gracias al programa. El Cervinia debía 2.549.000 pesos después de muchos años y después de haber pagado muchísimo dinero. ¿Qué pasa? Que ya no debe nada, ya se le entrega a su casa sin ningún adeudo. La que sigue. En el caso de Janet, debía 1.122.000 pesos y hubo una reducción de saldo de 463.000. Perdón, de 1.122.000 quedaron 463.000 pesos, más de 800.000 pesos de reducción y una disminución del 8.2% de intereses al 4%. Ella ya no va a tener ningún problema para liquidar su crédito. La que sigue, por favor. Larisa Yolitzin debía 1.715.000 pesos, ya solo debe 489.000 pesos, tenía una tasa de interés del 12%, ahora nada más se le cobra el 3.5% y antes su plazo para pagar todo esto, que no lo iba a poder pagar nunca, eran 305 meses, ahora tan solo son 87 meses. La que sigue, por favor. Y Joali Vianet, ella debía 2.200.000, ya solo debe 600.000, su mensualidad queda igual, su tasa ya está reducida al 4% y hay una reducción de casi 4 veces, poco más de 3 veces del saldo que marcaba. La que sigue, por favor. En el caso de Noé, debía más de 1 millón de pesos, ya solo debe 330.000, su mensualidad queda igual, pero la tasa pasa del 7.5 al 4%. Tampoco ya va a tener ningún problema para pagar. La que sigue, por favor. La situación financiera del Infonavit, muy rápido. Cuando llegamos en el fondo de vivienda, habían 146.000 pesos. La política de incremento salarial del gobierno de Eliseo López Obrador, que pasó de 80 pesos a 248 pesos, incrementó el fondo de vivienda, de manera que nosotros recibimos en septiembre del 24 779.000 pesos, 779.000 millones de pesos. Hoy tenemos 892.000 millones de pesos en el fondo de vivienda. Y estos son los montos. La que sigue. Y ya sumando lo que tenemos en el fondo de vivienda más lo que tenemos en la tesorería, bueno, recibimos 839.000 y hoy tenemos lo que tenemos en el fondo más lo que tenemos en la tesorería disponibles para construcción, sumamos ya casi 980.000 millones de pesos, casi el billón de pesos. Entonces, los recursos financieros del Infonavit están bastante bien. Creo que es la última lámina, no sé si hay otra, es la última. Es cuanto, Octavio, ¿por qué no presidenta. explicas cómo acceden las personas a la nueva vivienda? ¿Perdón? ¿Cómo accede el beneficiario del Infonavit, el derechohabiente del Infonavit, a la nueva vivienda? Mucho gusto, presidenta. Pues prácticamente ya no hay requisitos. Lo que tiene que hacer la gente que tiene interés en estas viviendas es presentarse, se le busca, se le da una precalificación que se le llama, que no es más que encontrarlos como derechohabientes y prácticamente tienen derecho. Fíjense, algo que nos da muchísimo gusto es que, para que ustedes vean la simplicidad ya del trámite, un muchacho de 18 años, de 20, 21 años, llega con 6 meses de estar cotizando, llega, lo identificamos, verificamos los 6 meses de cotización y de inmediato se le da el monto del crédito necesario para adquirir una de estas viviendas. Es
muy rápido, es cuestión de 1 o 2 días máximo y no hay trámites, es algo muy rápido. En el desarrollo ustedes vieron que la presidenta inició la entrega de viviendas, ahí la gente cuando llegó íbamos a entregar 90 viviendas, 100, se han vendido más de 400, tenemos una lista de espera de 600, todavía están detallando los departamentos. Les estamos entregando la vivienda aclarándoles que no están terminadas, pero la gente dice, yo ya quiero, a mí apártenmela. Y lo que estamos haciendo es recibiendo el pago, pero todo el dinero que pagan antes de que les entreguemos la vivienda se lo mandamos a capital, sin intereses, y eso los beneficia porque les va bajando su saldo. Entonces es muy sencillo, lo único que necesitan es ir al Infonavit y identificarse como derechohabientes, se les busca y prácticamente todos tienen derecho. Hay gente que por la edad ya se les dificulta, pero normalmente los que tienen muchos años tienen algún ahorro en su fondo de vivienda y con ese fondo les complementamos el crédito y también les estamos otorgando la vivienda. Entonces, una invitación a todos los derechohabientes que necesiten vivienda a que se acerquen a las oficinas del Infonavit, a los puntos de venta de estos estados y que tramiten su crédito. No van a tener ningún problema, Presidenta. Quien no gana 2 salarios, ya estoy preguntándole ya, estoy de reportera. Quien no gana menos de 2 salarios mínimos, ¿sigue teniendo acceso a crédito en el Infonavit? Quien no gana menos de 2. O sea, quien gana 3 salarios mínimos, 4, 5, 6, sigue teniendo acceso a un crédito del Infonavit. Todos tienen acceso a un crédito Infonavit. El tema es que para el programa de vivienda para el bienestar, estas viviendas sí se circunscriben a 1 o 2 salarios mínimos. Pero quien gana más de 2 sigue teniendo acceso a su crédito del Infonavit. Y de hecho seguimos entregando créditos a todos aquellos derechohabientes del Infonavit. O sea, el Infonavit entrega financiamiento para muchas más viviendas que el 1.200.000, pero estas están destinadas, de acuerdo con el programa de la presidenta, para los que menos ganan, a 1 y 2. Pero todo el mundo tiene derecho a un crédito. También. Ya les pusimos una mesa el año pasado. Sí. Bueno, hay que ponerles otra mesa. Hay que poner otra mesa. Otra mesa. Sí, ahora. ¿Sí te gustaron las casitas, verdad? Edna, ¿por qué no les dices la página de Vivienda para el Bienestar? Para que la conozcan. El portal de Vivienda para el Bienestar. Sí, hay muchas dudas. Me gusta la reacción de ustedes porque hemos visto distintas posibilidades para periodistas, para policías, que es otro universo importante que no tiene seguridad social. En el caso de Infonavit se pueden autoadscribir. Entonces la invitación es que con una cuota también ustedes tengan acceso a Infonavit. Y también en Foviste es más sencillo porque es muy acotada la población de beneficiarios. Es bien importante, está el portal viviendabienestar.gov.mx. Este portal los manda les da las características generales del programa de vivienda para el bienestar y ya lleva a cada una de las instituciones, Infonavit, Foviste, Conavi, incluso está también la posibilidad de Sociedad Hipotecaria Federal, que no se suscribe al programa de vivienda para el bienestar por estar dirigido a sectores de mayores ingresos, pero también hay esa posibilidad con Sociedad Hipotecaria Federal para personas no derechohabientes con un salario un poco mayor. Entonces sí los invitamos a que visiten la página y nos daría mucho gusto que todos los periodistas y compañeros de los medios tengan acceso. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues esta es la información. Como ven, va muy avanzado. Son más de 400,000, vamos a poner 400,000 viviendas que ya están en construcción y algunas de ellas ya se está entregando la vivienda. Y el objetivo es que este año sean otras 400,000. La meta, vamos a poner la meta de Edna que dijo, 1.8 millones de viviendas. Y además los créditos de mejoramiento de vivienda. Y además 5 millones de personas que se vieron beneficiadas con la reducción sustantiva de sus créditos. Y además los créditos que normalmente da el Infonavit y el Foviste y Sociedad Hipotecaria. Entonces es un programa de vivienda muy, muy ambicioso y tiene como esencia una máxima que es el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México. Nuestro sueño y por lo que hemos luchado toda la vida y desde aquí, desde la presidencia lo estamos haciendo, es que todo mexicano y mexicana tenga acceso a la educación, desde la inicial hasta la universidad, si así lo desea. Obviamente la obligatoria pues es secundaria, preparatoria y si desean estudiar en la universidad, que lo pueda hacer de manera gratuita, que tenga acceso a la salud. No importa si tienes derecho a biencia o no, al IMSS o al ISSSTE, que tengas acceso a los mejores servicios de salud y que tengas acceso a la vivienda y que tengas acceso a un salario digno, justo. Si las familias mexicanas tienen acceso a un salario justo o son comerciantes o son emprendedores, que tengan la posibilidad de hacerlo y que tengan acceso a los derechos que todo mexicano y mexicana debe tener para tener bienestar. Por eso la cuarta transformación tiene en esencia una palabra que lo define, es bienestar para las mexicanas y los mexicanos, y si lo pensamos también es justicia social, la que no se dio durante, por lo menos, los 36 años del periodo neoliberal. Bueno, vamos a las preguntas.